Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Solidario y cariñoso saludo para todos nuestros oyentes, a la familia Codemada, nuevamente recibirlos en este 2025 con el abrazo solidario de siempre, agradeciendo su compañía y su sintonía en este su espacio informativo. Empezamos este año, por supuesto, con el saludo de prosperidad, de mucha paz, de mucho gozo en este año, enmarcados en las remembranzas de 60 años de historia de Codema. Nos está acompañando el gerente general de la cooperativa, el profesor Germán Martínez, que conoce muy bien la historia. Como gerente, como presidente de consejo de administración, como abogado, como maestro que llegó a engrosar ese contingente de maestros que venían a Bogotá para fortalecer la educación, y alrededor de eso pues es que se da el nacimiento de Codema. Al lado también, profesora Melba, de todo ese tema sindical, ¿no? Que ese es un aspecto clave que tengamos en cuenta. El sindicalismo del magisterio colombiano fue la cuna de nuestras cooperativas, y una gran cooperativa como Codema, porque vino a solucionarnos muchos problemas y muchas deficiencias económicas que teníamos los maestros. Los maestros queremos mucho nuestra cooperativa y el cooperativismo en especial. Feliz domingo para todos, y aquí recibimos a nuestro gerente general, Germán Martínez. Profesor Germán, muy buenos días, feliz año y bienvenido. Gracias Esperanza, gracias Melba, Alberto y Dairo, y darles un saludo de bienvenida a todos nuestros asociados, asociadas, deseándoles pues que todos sus proyectos, todas sus expectativas de vida y de bienestar y desarrollo económico pues se realicen en este año 2025. Es lo mínimo que podemos nosotros desearle a cada uno de nuestros integrantes de nuestra familia Codemada. Bienvenidos a este programa para estar un poco más cerca a la historia de Codema de estos 60 años que cumple jurídicamente nuestra cooperativa en este mes. Gracias. Profesor Germán, una sinopsis breve, el marco jurídico en el que se ha desarrollado el cooperativismo colombiano y cómo es que ahí se inserta Codema. Sí, Codema, de hecho, es decir, su asamblea de constitución, de fundación, se realizó el 20 de noviembre de 1964. Pero para poder funcionar o desarrollar su objeto social que se propusieron estos fundadores, encabezados por nuestra asociación sindical, nuestra ADE, el gobierno en su momento, por el organismo que regulaba la actividad cooperativa, le otorgó su personería jurídica el 13 de enero de 1965. Este hecho ya comienza a tener un reconocimiento jurídico enmarcado dentro de la normatividad que para ese momento existía, que era como digamos la norma marco para las cooperativas, que era el decreto ley 1598 de 1963. Quiere decir que mañana, precisamente 13 de enero, está cumpliendo Codema 60 años de vida jurídica, 60 años al servicio de los maestros inicialmente de Bogotá, hoy en día también de los maestros de Cundinamarca, y en un futuro, no me atrevo a decir si cercano o mediano, estaremos también siendo la cooperativa de los maestros de Colombia.
Previamente a este decreto ley, que fue importantísimo para el cooperativismo, hay que recordar que la primera ley que reguló a las cooperativas en Colombia fue la ley 134 de 1931, y algunas normas que se fueron dando, pero norma ya gruesa sobre la regulación del cooperativismo es el decreto al cual yo hacía alusión anteriormente. Luego de este 1598, viene en 1988 una ley que es la ley 79, que hasta hoy sigue regulando el quehacer de las cooperativas. Después de esta ley 79 del 88 tenemos que hacer alusión a la ley 454 de 1998, como quiera, que es la norma que regula en gran medida la actividad financiera que desarrollamos las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas, las cooperativas integrales que tienen sección financiera. Entonces esta norma regula a este tipo de cooperativas, entre esas Codema, que somos una cooperativa multiactiva con sección de ahorro y crédito. Hoy, enero del 2025, hay que decir que en el Congreso cursa una ley que su objetivo es dotar a las cooperativas de una nueva ley mucho más moderna, mucho más expedita, que se ajuste a las nuevas expectativas y desarrollos que tiene hoy el cooperativismo en Colombia. Estos son más o menos los marcos normativos más importantes por los cuales Codema ha tenido que trasegar y desarrollar su objeto social dentro de este marco normativo. Entonces, decía que precisamente mañana Codema está celebrando sus primeros 60 años. Dentro del material que estaremos compartiendo hoy con ustedes, de esas reflexiones con el profesor Germán Martínez, gerente general de la cooperativa, tendremos también la posibilidad de escuchar la voz de quien fue el primer gerente entre el año 1964 y 1967, el profesor Jesús Antonio Lozano Asprilla, que está próximo a cumplir sus 90 años. 89, cumplió el 1 de enero, así que a la par que vamos a ir escuchando el relato que nos tiene muy frescos nuestro gerente actual, pues vamos entonces a escuchar también cómo se ha conducido ese sueño que inició hace 60 años. Cuando recién constituimos la cooperativa, en el subterráneo de la avenida Jiménez, y allá nos reunimos en grupo, hicimos su acta, hicimos su asamblea y formamos el gran grupo fundador de esta gran empresa. Yo a partir de ese momento fui no solamente el inspirador, sino el gerente, promotor y comprometido en sacar adelante la iniciativa para beneficio de los educadores de Bogotá. ¿Cómo se sentirá de orgulloso el compañero maestro Lozano ver esa cooperativa que él gerenció cuando tenía 30 o 30 y pico asociados, y ver hoy en día ese proyecto que él inició? Mire dónde está. Ese es la mejor realización del ser humano, es generar proyectos que crezcan, que se consolidan, pero en beneficio de la comunidad. Codema 60 años. Bienestar y futuro para la gran familia codemada.
Asociados y asociadas, tengan ustedes muy buenos días. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa las fechas límites para solicitar sus créditos en este mes de enero. Para Fidu Previsora hasta mañana lunes 13, FOPET hasta el jueves 16, Ventanilla y Crédito Hipotecario hasta el miércoles 22. Para Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, Escuela Tecnológica, Permunicipios y el crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el lunes 27. 6 décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad, abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo y patrimonio de los educadores colombianos. Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Bueno, y para seguir con este relato histórico jurídico, profesor Germán, ¿qué pasa, así brevemente, en la transición desde ese decreto ley 1598 de 1963 hasta la expedición de la ley 79 de 1988? ¿Cuáles son esos puntos de quiebre, esos momentos de quiebre para las organizaciones cooperativas, particularizando además, obviamente, el caso puntual de Codema? Bueno, Esperanza, cuando nace Codema, que es en 1965, la norma que había en ese momento, que era el 1598, establecía un mandato normativo para estructurar o elegir o conformar los organismos de dirección, control y vigilancia en las cooperativas, y era el siguiente: que el Consejo de Administración sería elegido de la plancha que tuviese mayor votos. La plancha mayoritaria nombraba en su totalidad, o sea, conformaba el Consejo de Administración. La segunda en votación elegía la Junta de Vigilancia en pleno. Y la tercera, o más planchas se habían, pues desafortunadamente no podían participar. Es decir, las minorías no tenían presencia en los organismos de administración y de vigilancia, en este caso la Junta de Vigilancia. Esto nos parecía en esa época que era como atentatorio al principio de democracia. En esta época, de la década del 60 y de la década del 70, ¿sí?, en el sector sindical de Colombia, en el campo del magisterio, pues tenemos con nosotros que hacer memoria. Era el sector del magisterio, como hasta hoy lo es, organizaciones gremiales sindicales donde se debatían no solamente los derechos y los deberes de los trabajadores, en este caso de los maestros, sino que también desde allá los sindicatos de maestros se interesaban y decían que era como un deber analizar y discutir sobre la política económica, social y cultural de Colombia. Entonces, en la década del 60 y del 70 afloraron muchas tendencias políticas e ideológicas en el país, en el mundo y particularmente en América Latina, como influencia de la Revolución Cubana. Y en este contexto ideológico político
que se daba a nivel de los sindicatos también comenzó a darse en el movimiento cooperativo. Bueno, la cooperativa tuvo una inspiración en los enfoques mentales que tiene uno cuando estudia economía, y que hay dos sistemas básicos en el mundo: o éramos socialistas o éramos capitalistas. Yo soy conservador por parte de padre, liberal por parte de madre, socialista por parte mío. Entonces nosotros estudiamos que había una tercera alternativa, la de juntarnos y formar empresas con capital, pero con énfasis social, autónomo e independiente. Las fuerzas vivas gremiales y cooperativas, es decir, las diferentes miradas cooperativas que estaban en la cooperativa, es decir, por sus asociados que eran simpatizantes de algunas de estas corrientes ideológicas o políticas o miradas cooperativas. Entonces, hasta 1981 la cooperativa es direccionada y dirigida por las tendencias anteriores, porque la izquierda y los movimientos alternativos nunca se unían para la cooperativa. Y entonces, ¿qué sucedía? Como la ley decía que el Consejo de Administración lo sacaba la plancha que tenía mayor votación, la izquierda en esa época, tenían una mirada sobre el socialismo, sobre el movimiento independiente, pues como habían tantas tendencias, pues así aparecían aspirando a la cooperativa. Y entonces cada tendencia esta sacaba muy pocos votos. Y entonces las tendencias que de los partidos tradicionales se fortalecían porque no estaban tan divididas, y entonces siempre colocaban el Consejo de Administración. Y ahí se la pesaban de pronto en una pugna, porque los que administraban eran de una sola tendencia y los que vigilaban también era de otra tendencia que chocaban. Entonces eso conllevaba a veces que no había una unidad de acción para operar la cooperativa. Digamos, para ir cortando como camino hacia el punto donde en algún momento se califica como la tercera etapa grande de CODEMA, precisamente después de haber pasado por gobiernos liberales, cierto, que estuvieron al frente de la gerencia de la cooperativa. Háblenos, bueno, de cómo se da ese proceso para cambiar esa participación democrática de quienes estaban, de fuerzas que estaban en menor condición numérica o de posibilidad de acceder a la administración, que nace ese movimiento desde la ADE. Hubo un momento de reflexión en la dirigencia del sindicato y de las fuerzas que eran minoritarias en la cooperativa, y dijeron, hombre, ¿por qué no unimos fuerzas? En lugar de que cada sector lance su plancha, pues unifiquemos una plancha única para confrontar las planchas que venían o los sectores que venían desde tiempo atrás gobernando. Y efectivamente, en el año 1981, para las elecciones de este año, ya no hubo esa proliferación de listas para CODEMA. Simplemente se enfrentaron dos planchas en la práctica. La plancha de los que venían administrando y la plancha que por fin se pudo unificar por parte de las fuerzas de izquierda y alternativas. Y entonces en el 81, a raíz de esa unidad que los unificó frente al quehacer de la cooperativa, las nuevas fuerzas alternativas y de izquierda llegaron a dirigir la institución, y podemos decir que hasta hoy esa práctica de unidad que las cooperativas
no necesitan fuerzas divididas, fuerzas enfrentadas, sino por el contrario, se necesitan que todas las fuerzas ideológicas y políticas que hacen vida en estas instituciones solidarias, pues se unifiquen sobre un plan de desarrollo, sobre un plan estratégico, y de entonces desde 1981 hasta hoy, 2025, esa práctica ha existido en CODEMA, y la parte ideológica y política la reducimos al objetivo de la cooperativa. Pero esto último que yo estoy diciendo, de que todas las fuerzas unificadas llegan con participación de acuerdo a su representatividad en la base, eso es gracias a la modificación que trajo la Ley 79 de 1988. ¿Qué modificó? Pues fue establecer el cociente electoral. Hoy hemos avanzado en que esas fuerzas de izquierda o alternativas, o las fuerzas que están interesadas en el objeto social, podamos llegar al día de la democracia, que es el día de las elecciones de la Asamblea de Delegados, a la siguiente elección donde se nombra el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal, llegar unificados en una sola plancha. Esto es mucho más importante porque con antelación a conformar la dirección ya hay unos acuerdos sobre unas políticas, sobre un plan de desarrollo al cual se van a comprometer en el siguiente periodo, que hoy en día es de 4 años. Todo mundo puede aspirar en CODEMA a ser delegado, lógicamente, bajo unos parámetros establecidos en el estatuto. Entonces, mire lo importante de esto de unificar ideas sobre un mismo propósito. Ese ha sido un éxito para CODEMA, lo repito, hasta hoy, enero 2025. El primer mensaje de los 60 años a los maestros asociados les diría: 1, la mística, y 2, los valores fundamentales del cooperativismo, sobre todo la esencia básica, la educación cooperativa. Al asociado hay que educarlo, la educación cooperativa como el símbolo de la base para llegar a alguna parte de buen conocimiento. Pero en el fondo, lo que más quisiera que entendieran es que si no es juntos, no triunfamos. Hay que estar pensando en la unidad. Y quienes dirijan se den cuenta que eso, la cooperativa no es de ellos. La cooperativa es de todos los socios. Y fundamentalmente, ojo, 0 corrupción, respeto a los fondos de los demás, porque los fondos de los demás nos sirven si en realidad nosotros pensamos en ser un hombre de sentimiento y de buena cultura y educación. Fundamentalmente eso es lo que yo quisiera. Bueno, eso es cierto, juntos somos más que uno. Y es muy importante cómo nos hemos ido juntando y cómo hemos visto que tenemos que estar unidos en un solo propósito para poder salir adelante. Decía yo, el profesor Lozano se debe sentir hoy en día orgulloso, y quiero aquí hoy darle un saludo y mis felicitaciones y de congratulación por esa idea tan luminosa y tan futurista que tuvieron hace 60 años. Profesor Lozano, muchas gracias por haber tenido conjuntamente con la ADE y esos otros 29 asociados esa idea de crear la cooperativa del magisterio. Gracias, maestro Lozano, en nombre de los 35.000 asociados que somos hoy, muy lejitos, doctor Lozano, a su proyecto inicial.
Entonces vamos a seguir trayendo a nuestros cuadros directivos para que nos cuenten cuáles son todas las actividades que durante este año vamos a tener para celebrar los 60 años de nuestra cooperativa. Habrán actividades culturales, deportivas, actividades académicas, y aquí vamos a estar todos participando de esta gran celebración de los 60 años. Muchas gracias, profesor Germán, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Estaremos acompañándolos nuevamente y desarrollando todo lo que tiene que ver con esta celebración de los 60 años en programas posteriores. Les iremos contando toda la agenda de actividades previamente para que estén al tanto y se inscriban. Y por lo pronto invitarlos a que nos acompañen en 8 días, cuando estaremos desde esta mesa de trabajo dirigida por la profesora Melba Rincón Suárez, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Un abrazo y feliz domingo. Chao, chao. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en CODEMA Hoy. Hasta pronto.